Por la palabra de Dios en una escuelita de verano también. Así que, pues hermanos, nunca dejen, no descuiden de enviar a sus hijos y sobre todo pues en casa, alimentarles, darles palabra de Dios, porque es una edad en la cual están como esponjitas y absorben todo. Y esa semilla que ustedes siembren en un momento así, algún día cuando sean adultos van a poder ellos empezar a crecer en el camino del Señor. Pues bueno, hermanos, agradezco a nuestro pastor que me dio la oportunidad de compartir en esta tarde. Él se encuentra en Casa de Oración Querétaro, pero pues bueno, hermano, vamos a seguir. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra serie, que la serie se llama En Defensa de la Iglesia. El día de hoy quiero hablar un tema pues especial. Quiero introducirme, hermanos, con el título, se llama La Voz de Dios. Y hermanos, hoy en día muchos a lo largo del país, a lo largo del mundo, muchos declaran oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios en el Antiguo Testamento, pues era una experiencia que pocos experimentaban. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, cómo escuchaban la voz de Dios, al gran Isaías, a Elías. Si vemos la historia de Samuel, cómo escuchó desde un pequeñito, ¿recuerdan? La historia de Samuel, cómo escuchó estando un niño en el templo, escuchó la voz de Dios. Los 12 apóstoles recibieron la enseñanza y la instrucción y la voz de Dios completamente 24 horas, 7 días a la semana, por más de 3, 4 años. Vemos a Pablo, recuerdan la historia de Pablo, su conversión, cómo escuchó también la voz de Dios. Y pues bueno, hermanos, yo quiero hablar en esta hora sobre la voz de Dios, que habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios lo hacía y lo hace, es para dar una indicación específica. ¿Recuerdan a Adán y a Eva cómo les dijo, no comerás de tal árbol, hermanos? ¿Recuerdan esa indicación tan clara y tan específica, hermanos? No necesitaban ninguna otra traducción, ni tampoco ir al griego y al hebreo para entender la indicación que se le dio a Adán y a Eva. Además, Génesis nos narra de que la voz de Dios se paseaba en el jardín, en aquel huerto del Edén. Hermanos, cuando Dios hablaba, era para dar instrucciones claras y precisas. ¿Recuerdan la historia de Noé? Cómo Dios le dio ciertas instrucciones, medidas exactas de cómo iba a llevar la construcción del arca. Vemos también a Moisés, cómo escuchó la voz de Dios, hermanos, y él recibió las ordenanzas y las leyes que el pueblo de Israel y hasta nuestras fechas, hermanos, pues recibimos. Así que, hermanos, la voz de Dios siempre, hermanos, se ha dado tan clara, tan precisa, para dar instrucciones, para dar ordenanzas, hermanos, con indicaciones muy, muy claras. Hermanos, todos estos personajes que yo les estoy hablando en esta tarde, ellos vivieron una experiencia y ellos pudieron saber, oír y pudieron escuchar, pudieron comprender y conocer y atender la voz de Dios, hermanos. Estos personajes que están grabados aquí en su palabra, en la Biblia, hermanos, los conocemos y todos saben su historia y todos conocen su contexto, hermanos, pero ellos sabían escuchar a Dios, ellos sabían comprender a Dios. Hermanos, Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Esa voz, hermanos, que escuchó Elías, que escuchó Isaías, esa voz que escuchó Josué cuando cruzó al pueblo de Israel a la tierra prometida, esa voz que escuchó Moisés en aquel monte, es la misma voz, hermanos, que hoy en día podemos seguir escuchando. Esa voz, hermanos, hoy la podemos también llamar su voluntad, dando a entendernos, hermanos, dando a entender que Él es el Señor y amo de nuestra vida. Y como Él es el amo y Él es el dueño de nuestra vida, hermanos, Él es el rey. Cuando Él habla, hermanos, nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Obedecer, atender esa palabra. Estamos escuchando la voz del rey, hermanos, la voz del amo. Y hermanos, a nosotros nos corresponde algo muy importante, el cual es la obediencia. Hay que saber escuchar al rey. Hay que saber nosotros entender lo que nuestro amo nos está diciendo. Y mi hermano,
Si has leído tu Biblia alguna vez, tal vez en toda tu vida, o tal vez le dedicas tiempo, puedes afirmar, hermano, haber oído la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, hermanos, lo hace a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y tal vez por aquí uno que otro diga y se sorprende y diga, ¿cómo? O sea, ¿cómo Dios hablándonos? O sea, aquí en Casa de Oración Zumpango, ¿Dios les habla? Pues sí, Dios nos habla, hermanos. Porque cuando, hermanos, se escuchó la voz, hermanos, diciendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también lo podemos encontrar. Cuando Dios estaba diciendo, no cometerás adulterio, hermanos, ¿qué creen? Eso se escribió. Eso fue escrito y está en la palabra. Cuando Dios dijo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, ¿qué creen, hermanos? Fue escrito. Y todo, hermanos, cuando dijo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su asna, ni a su casa, ni a su carro, no codiciarás. Hermanos, terminó siendo escrito en un libro. Y la Biblia, hermanos, significa un conjunto de libros. Y en estos libros, en la Biblia, hermanos, nosotros podemos tener la voz de Dios escrita, hermanos. Así que, mi hermano, la voz de Dios, quiero que entendamos esto. La voz de Dios la podemos nosotros traducir como la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque cuando Él está hablando, hermanos, está expresando su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Quiero que oremos, hermanos, para iniciar con este tema. Bendito Padre, en esta hora quiero dejar en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos, mi vida, Señor, para que tú hables a nosotros. La Biblia nos habla, Señor, de tantas ocasiones que has hablado, tanto al pueblo judío, tanto a las tribus de Israel, a nosotros, a tus apóstoles, Señor, has hablado toda la historia. Y en esta tarde, Señor, no quiero que sea la excepción. Te rogamos que tu palabra pueda llegar a nuestra vida y que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor. Habla, Señor Dios, a cada uno de nosotros. Pido por entendimiento, por sabiduría, por discernimiento para cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos y cuando nosotros vamos de rodillas a nuestro Dios, nosotros le decimos en esta oración, hágase su voluntad. Fue una de las oraciones en modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Hágase su voluntad. Así como en el cielo se hace, hermanos, y que los ángeles le adoran y que todas las potestades que se encuentran, hermanos, hacen la voluntad de Dios, aquí en la tierra, mi amado hermano, también se debe de hacer su voluntad. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Oyendo su voz, conociendo su voz, escuchando lo que Él dice. Así que, mi hermano, quiero preguntarte, ¿haces tú la voluntad de Dios? ¿Atiendes y obedeces a su voz? Hermanos, porque ya lo dije, hablar de la voz de Dios es hablar de la voluntad que Él tiene para nosotros. Esa voz de Dios, hermanos, hoy tú y yo la podemos escuchar, pero hermanos, debemos nosotros de atenderla. En esto quiero que quede bien claro, porque una cosa es de que nuestro jefe en la empresa, que nuestro patrón en el trabajo nos diga y nos hable una cosa, hermanos, muchos no lo hacen, muchos hacen su propia voluntad y la indicación y la orden de nuestro patrón, hermanos, queda ahí al aire. Hermanos, esto no debe de pasar con nuestro Dios. Cuando Él habla, hermanos, nosotros nos corresponde obedecer. Así que, hermano, vuelvo a preguntarte, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Sabes en qué consiste esa voluntad de Dios para tu vida? Quiero que vayamos a Salmos 48, hermanos, por favor. Salmos 48. La palabra de Dios, el salmista nos habla sobre la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Salmos 48 dice así: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Fíjese lo que decía el salmista. Dios mío, me agrada. Es algo que saboreo. Es lo que le está diciendo el salmista. Y tiene 2 puntos y seguido este versículo. Salmos 48. Dice así: tu ley la llevo dentro de mí. Hermanos, cuando habla aquí de ley, la Biblia se refiere a los libros que nosotros tenemos escritos en este libro llamado Biblia. A ver, todos levanten su Biblia, hermanos, yo que la tengo digital.
me pesa como 1 kilo, pero ahí está su Biblia. Hermanos, miren, la ley de Dios se ve reflejada en esas palabras que ustedes pueden ver en ese libro. Hermanos, la palabra de Dios es tan perfecta, hermanos, miren, es un manual de la vida. Cuando ustedes están preguntando qué hacer con algo, cómo poder reaccionar, qué hacer ante un problema, alguna circunstancia que se encuentren, hermanos, la Biblia es un manual de cómo poder reaccionar, de qué hacer, de cómo tomarlo, hermanos, es un manual tan perfecto. Hermanos, en la Biblia encontramos respuestas a todo. Cuando tú tienes preguntas sobre la existencia, sobre la creación, hermanos, en la Biblia puedes encontrar respuestas a todo. Hermanos, tenemos en la Biblia descubrimientos. Sí, hermano, en la Biblia hay descubrimientos científicos. Cuando el hombre apenas estaba descubriendo de que la tierra estaba en el espacio y que flotaba, hermanos, el libro de Job ya lo decía. Descubrimientos que están en la palabra de Dios. Podemos ver en la palabra, hermanos, en la Biblia, enseñanzas y doctrina tan precisas y tan claras para nuestra vida. Podemos ver instrucciones muy claras también. ¿Y qué creen? También la Biblia tiene noticias y profecías. Hermanos, ustedes se la pasan viendo en su noticiero, ahí en las noticias. Hermanos, la Biblia también trae noticias. Habla de cómo van a ser los tiempos postreros. Y en la Biblia también encontramos la noticia de todas las mejores noticias, hermanos. ¿Saben qué significa evangelio? Buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación. Esto lo encontramos nosotros, hermanos, en la Biblia. Sí, hermanos, hay noticias también en ella. También encontramos nosotros mandamientos y leyes para obedecer. En ningún otro libro, hermanos, nosotros vamos a encontrar la delicia ese conocimiento tan vasto que tiene la palabra de Dios. ¿Sí lo sabías, hermano? ¿Sí sabías que en ello encuentras la solución a todo? Encuentras cómo dirigir tu vida, encuentras guía, encuentras consejería, encuentras consuelo, encuentras alegría. Están los salmos, hermano. Y si lo sabes, mi amado hermano, ¿por qué no lo escudriñas? ¿Saben qué dice Salmos 1? Vayan a Salmos 1. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, amados hermanos. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, hermanos, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Y dice que, hermanos, que si tú meditas en la palabra de Dios, que si tu delicia está en la ley, en la palabra, en su voz de nuestro Dios, hermanos, ¿cómo vas a ser? Versículo 3. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿te salen mal las cosas? ¿De verdad te están saliendo mal y te das como decimos aquí en México, de topes en la pared? ¿O cómo es? ¿Topes en la frente? Porque te están saliendo malas cosas, porque tus planes no se pueden llevar a cabo, porque cada decisión que tomas es errónea, hermanos. ¿Te están saliendo malas cosas? ¿No está prosperando tu caminar, tu vida, hermanos? ¿Sabes por qué? Es porque no estás pasando tiempo con nuestro Dios. Porque Dios está hablando y lo tienes ahí en tus manos, la Biblia. Está hablándote constantemente, pero ¿cuántas veces has prestado atención? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, quiero sentarme en esta hora, al final del día, o a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y decir, Señor, háblame? Y te echas un versículo, y te echas 2 versículos, y un capítulo, y otro, y otro. Hermano, debe estar nuestra delicia en la palabra de Dios. Salmos 19 nos dice así, en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Fíjense, hermanos, la ley de Jehová es perfecta. Hermanos, no hay palabra que pueda describir, que pueda ser más característica de la palabra de Dios que esta misma palabra, perfecta, hermanos. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de entre nosotros tenemos necesidad de sabiduría, hermanos? Yo voy por delante. ¿Verdad que sí?
Necesitamos sabiduría, amado hermano, para poder caminar en esta vida. Y dice que el testimonio de Jehová es fiel. Versículo 8, Salmos 19:8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Fíjate, hermano, ¿qué pasa? Dice que alegran el corazón. Hermano, ¿estás triste? ¿Estás pasando por angustia? ¿Estás pasando por una estrechez en tu vida? Que eso significa tribulación, estrechez. ¿Estás pasando por algo tan complejo que nadie te entiende, hermano? Dice que la palabra de Dios, que el consejo de Dios, que los mandamientos de Dios, hermanos, traen alegría a tu vida. Y lo último que quieres hacer cuando tú estás en aflicción es ir a la palabra de Dios. Prefieres poner ahí unas, no sé, la qué buena, no sé si todavía suena eso. Amado hermano, fíjate lo que dice, lo que sigue diciendo el 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, hermano. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no necesitamos que la palabra de Dios nos alumbre para poder ver y discernir en nuestro día a día? ¿Recuerdan este versículo de lámpara es a tus pies? ¿Sí o así o cómo era? Lumbrera mi camino, ¿verdad, hermano? Amado hermano, de verdad, es tan perfecta la palabra de Dios. Romanos 12, hermanos, Romanos 12:2. Vayan allá, quiero con esto ir terminando la introducción. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, nos dice el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, fíjense hermanos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Vuelvan a ver ese versículo en sus Biblias. Romanos 12:2, fíjense, hay tres palabras que caracterizan a la voluntad de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena, fíjense, la primera característica es buena, y después la otra característica es agradable y perfecta, hermano. Entonces, si la voz de Dios, que ya entendimos que es también la voluntad de Dios, es buena, vamos a contarlas. Es buena, es agradable, es perfecta, alumbra los ojos, convierte el alma, es una delicia, en ella hay prosperidad. Hermanos, esta es la verdadera prosperidad de Dios, no como la que el mundo ofrece. No estoy hablando de economía y no estoy hablando de riqueza, hermanos. La verdadera prosperidad de Dios está en obedecer su voluntad y que nuestro camino, hermanos, le agrade a Él. Así que, hermano, fíjate cuántas características no tiene la voluntad, la voz de Dios hablándonos. Hermanos, si estas características las tiene la palabra de Dios, ¿por qué no la estudiamos? ¿Por qué no la obedecemos, amado hermano? Si es buena, agradable, perfecta, alumbra los ojos, convierte el alma, en ella hay delicia, en ella hay prosperidad y todo lo que hagas te saldrá bien. Hermanos, ¿por qué no la obedecemos? ¿Por qué nos hacemos oídos sordos cuando Él nos está hablando? ¿Por qué nos hacemos ciegos cuando Él nos está mostrando el camino? Mira, hermano, en el mundo vivimos en una sociedad donde se nos enseña que nosotros somos el centro del universo. Eso es algo tan común. Hace rato la maestra de niños estaba explicando esto. En la escuela, hermanos, se nos enseña ya otras cosas. Nuestras generaciones y más la de los hermanos adultos eran otros tiempos muy diferentes. Hoy en día se le enseña al joven, al niño, al adolescente, se le enseña que los jóvenes pueden hacer lo que quieran y pueden ellos tener los valores éticos que ellos quieran. Hoy los jóvenes, hermanos, están tan propensos a un mundo tan diferente de lo que nosotros vivimos cuando íbamos a la escuela. Ellos les enseñan muchas otras cosas. Miren, y una de las cosas que más impacta es de que los jóvenes, hoy en día, yo lo he visto, hermanos, estoy en el ministerio con los jóvenes yo, y podemos ver en el mundo que hoy existen padres divorciándose o que están viviendo en unión libre y donde se les da cero ejemplo de lo que es un matrimonio a los jóvenes. Es algo de lo más crítico, porque los jóvenes crecen, esos niñitos que vieron que estaban aquí enfrente, hermanos, crecen con una ideología donde solamente está papá,
o donde solamente está mamá. Y es muy triste, amados hermanos. Hoy vemos en las escuelas que los niños, hermanos, tienen padres ateos. No tienen una figura de autoridad divina. El papá o la mamá o la pareja no creen en Dios y eso le transmiten a los niños. Hoy vemos, hermanos, un entorno de abuso sexual, de drogas, de adicciones, de pornografía en las escuelas. Y eso están tan propensos estos niños. Hoy, hermanos, en las escuelas, yo todavía lo viví cuando estuve en la universidad. Éramos educados o son educados los jóvenes con un lenguaje inclusivo, donde hay una equidad de género, donde hay una libertad sexual, donde hay una libre percepción y cada uno se puede autopercibir como uno quiere. Hoy podemos entrar a internet y pueden encontrar a las personas que se creen mascota, que se creen perritos y andan ahí de rodillas. Y podemos entrar a internet y ver personas que se creen gatos y otros que se creen caballos. Y dicen, yo así me autopercibo y esta es mi libertad que yo tengo. Hermanos, venimos de ese mundo, venimos de un contexto en donde no se nos enseña a nosotros ser siervos, en donde se nos enseña, hermanos, a que no existe un señorío sobre nosotros, donde yo soy el centro del universo, donde mis padres son el centro del universo y no existe una divinidad superior. Ese es el contexto donde los jóvenes vienen y ese es el contexto, hermanos, que también hoy está aquí en la iglesia, tristemente. Hombres y mujeres, hermanos, que carecen de una visión eterna. ¿A qué me refiero con esto de visión eterna? Fíjense, hombres afanados en su trabajo, hermanos, y descuidando el hogar y la familia. De verdad, hermano, hoy como hermano en Cristo, yo te lo digo, Dios no te va a pedir cuentas de tu trabajo, de verdad. Cuando llegues ante la presencia de Él, no te va a pedir cuentas de qué tanto, cómo fuiste ahí con la producción, cuánta eficiencia y cuánta eficacia y cuánta productividad. Hermano, créeme que cuando llegues a la presencia del Señor te va a pedir cuentas de tu familia, de los tuyos, de tu esposa, de tus hijos. Ay, es que me desgasté el pulmón, me desgasté la espalda trabajando para que no les haga falta el estudio, hermanos. Yo vengo de ese contexto, de verdad, donde mis familiares, mis tíos, mis abuelitos se desgastaron físicamente trabajando para darle lo mejor a los hijos. Hermano, de verdad, yo te digo hoy en día, de verdad, ustedes pueden visualizar un doctor, porque te esforzaste toda tu vida. Puedes ver un abogado apartado de Dios porque nunca tuviste el tiempo para instruirlo y para mostrarle el camino de Jehová. Esa es la realidad, hermanos, que estamos viviendo como iglesia. Te la pasas trabajando, lleno de trabajo, y los hijos, hermanos, tan lejos. Tu enfoque en que tu hijo sea doctor, tu enfoque en que tu hijo sea abogado, arquitecto, profesor, lo que quieras. De verdad, hermano, estará toda tu atención en ese abogado y en ese hijo futuro, pero apartado de Dios. Hombres, hoy vemos a hombres llenos de orgullo y egoísmo, buscando satisfacer sus planes empresariales y sus negocios, creyendo tener la razón de todo y olvidándose de Dios, que Él da y también quita la vida. ¿Quién sabe, hermanos, si el día de mañana nosotros tendremos vida para poder continuar con esos planes? Hermanos, hoy vemos a hombres, y estoy hablando a los hombres porque me gusta hablarle a los míos. Hoy vemos a hombres destruyendo su matrimonio y a su familia, importándoles más lo que le pase a la vecina, a la secretaria, a la compañera de trabajo, descuidando a los hijos, y cuando llegan a casa lo último que les importa es su familia. Hoy vemos a mujeres también apasionadas al trabajo arduo, descuidando a los hijos y en su educación a ellos. Les dan el celular a los niños y creen que porque ya les dan el celular o la tablet ya están entreteniéndose, hermanos. Hay tantas enfermedades que se están hoy diagnosticando por esto. Mujeres buscando su libertad, su independencia, pero su hogar parece un campo de batalla. Hermanos, de este contexto es de donde venimos.
Esto es lo que está pasando, esta es la realidad hoy en día. Pero hermano, lo bueno que todo esto pasa allá afuera y no aquí, ¿verdad? Esto no pasa entre nosotros, como creen. Somos casa de oración Zumpango, hombre. Estoy hablando irónicamente, hermanos. Y entonces, hermanos, cuando ellos llegan a Cristo, hermanos, cuando estas personas que estamos hablando y cuando muchos de entre nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando escuchamos esa voz de Dios como le habló a Saulo de Tarso, hermanos, experimentamos un choque tan impactante, hermanos, porque nosotros venimos de un reino, hermanos, donde nosotros éramos los reyes. Venimos de un contexto donde los maestros nos enseñan a decir, no, tú eres el principal, tú eres aquí el que manda, el que... No, hombre, ¿cómo te vas a dejar? Hermanos, venimos de un contexto donde nosotros somos los reyes. Pero ¿qué creen, hermanos? Cuando llegamos a este reino de Dios, hermanos, ya no reina más nuestra vida, ya no reina más nuestras ideologías, lo que nosotros creemos, hermanos. En este reino, ¿quién creen que reina, amados hermanos? Cristo. Jesús es el que reina. En este reino, hermanos, Jesús es el que establece y el que manda, ya no nosotros. Y eso es lo que está pasando en los jóvenes. Yo cuando estoy allá predicando, cuando estoy allá enseñando, hermanos, es lo que yo logro ver. Que los jóvenes vienen de un contexto del que ya hablé, donde los padres, donde las familias, lo que se les enseña en las escuelas, los enseñan a ser los señores y amos de sus vidas. Y cuando llegan a Cristo, hermanos, Aquí cambió la cosa. Aquí es otro reino muy distinto. Entonces, hermanos, en este libro, en la Biblia que nosotros tenemos, hermanos, no se trata de ti, tampoco se trata de mí. En este libro, hermanos, se trata de Jesús como el Señor y amo de nuestras vidas. Hermanos, en este libro no se trata de traer la gloria a Saulo o a Pedro. Hermanos, no se trata de traer la gloria a ningún hombre, tampoco a mí ni a ustedes. En este libro, hermanos, da la gloria solamente a nuestro Señor Jesús. Amén. En este reino, hermanos, al cual nosotros hemos llegado, eso quiero que lo entendamos. Ya estamos en este reino, ya no reina nuestra vida. En este reino, hermanos, no es democrático. Sí, hermano, aquí no se trata de venir y vamos a votar para ver quién es el rey. En este reino, hermanos, solamente hay un rey absoluto. Y este rey absoluto, hermanos, es completamente bueno, pero es muy diferente a lo que el mundo conoce como bueno. Amados hermanos, cuando llegan las personas, cuando llegan los jóvenes a los pies de Cristo, ven un impacto en sus vidas y se ven en un conflicto, se ven en un concepto de cómo el Señor Jesús va a ser ahora mi Señor y mi dueño de mi alma y de mi vida. ¿Cómo alguien nuevo para mi vida, que yo vengo del mundo, por ejemplo, cómo alguien nuevo va a tomar el control de mi persona? ¿Cómo es que alguien con una autoridad mucho más grande va a venir a gobernarme? Hermano, de verdad yo te digo, Jesús, hermano, debe de ser completamente tu amo y tu Señor, porque estas son las bases del tema que quiero exponer en esta tarde. Hermanos, tú y yo hoy en día tenemos un gran desafío, y este desafío es serio y es muy grande. ¿Saben cuál es, hermanos? Doblegar nuestro corazón, hermanos, al señorío total de nuestro Señor Jesús. De verdad, ese es el reto más grande que tú tienes, amado hermano, varón que te encuentras en esta hora, mujer que te encuentras en esta hora, joven, adolescente que estás aquí. Tu reto más grande es de que ahora estás en un nuevo reino, donde en este reino tienes que doblegar tu corazón rebelde, tu corazón engañoso, tu corazón que no busca de Dios. Tienes que doblegarlo al señorío de Dios. Si tú quieres medir, testear cuál es el nivel de rebeldía que nosotros tenemos, porque tal vez muchos de aquí digan, no, es que yo soy bueno, no, hombre, ¿cómo? Yo no soy rebelde. Hermano, joven que estás aquí, espera ver tu reacción cuando te dan una indicación tu padre, cuando te da una indicación tu madre. Ahí va a salir tu rebeldía.
Amado hermano, servidor que estás aquí, analiza tu corazón al recibir las indicaciones pastorales. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver cuánta rebeldía no tenemos? Mujeres, esperen ver la sujeción a su esposo. Varón que estás aquí, mira, a veces hablamos de la sujeción de la mujer, pero hay mayor peso en el hombre, porque tú, varón, debes de estar sujeto a Cristo, de verdad. Debes de ser el ejemplo a tu familia en esa sujeción. Así que, ¿qué tan buen nivel de sujeción tienes, de rebeldía tienes con esto que te acabo de decir? ¿Qué tan bueno eres obedeciendo? Hermano, quiero preguntarte en esta hora, ¿tiene Dios suficiente autoridad en tu vida para que tú puedas atender a un no cuando Él lo dice? Y cuando lo dice sí, y cuando lo dice ve, y cuando le dice no vayas. Hermano, vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Tiene Dios suficiente autoridad en tu vida para que tú puedas atender a un no de parte de Dios? Porque en esto se basa, hermanos, el tema. Sí, estamos aprendiendo sobre la voz de Dios, que se traduce en la voluntad que tiene para nosotros. Pero, hermanos, ¿de qué sirve que tengamos a un Señor, a un amo, a un Dios, a un rey, cuando no le obedecemos? Hermanos, se ha visto a lo largo de la historia del hombre cómo muchas veces Dios pone límites y le dice, miren hermanos, es algo tan básico, cómo Dios muchas veces le dice al sol y le determina las horas que va a alumbrar sobre la tierra, ¿verdad que sí? Cómo Dios muchas veces establece barreras al océano y donde le dice no pases hacia acá, de aquí hacia allá, y miles de millones de litros, o no sé ya ni cómo medir, hermanos, están en una sola área. Cómo Dios le dice y manda la lluvia a ciertas zonas. Cómo le dice al sol salir, cómo le dice ocultarse, y cómo vemos todo lo que pasa en las constelaciones, hermanos. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que Dios le dice al hombre, ve y no va. Le dice a la mujer, haz esto y no lo hace. Hermano, ¿qué estoy tratando de decir? De que Dios muchas veces no tiene la suficiente autoridad en tu vida. Y muchas veces haces tu propia voluntad, a pesar de que dices estar en un nuevo reino donde el Señor Jesús ahora es tu amo. Pero la realidad es que muchas veces nos cuesta. Y quiero que aprendamos del mejor ejemplo que la Biblia nos da sobre obediencia, sobre escuchar la voz de Dios, sobre atender a la voluntad de Dios. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39, amado hermano. El contexto, hermanos, es de que se avecinaba la hora de nuestro Señor Jesús que había de padecer en la cruz. Hermanos, es un texto muy fuerte para mi vida. Lucas 22, 39. Quiero darles a entender, darles a conocer cómo lo que dice el autor de Hebreos sobre Jesús, que dice que Jesús aprendió la obediencia a través de su sufrimiento. Que Él, aunque era hijo, así lo dice Hebreos, que aunque era hijo, aprendió la obediencia, hermanos. Y es en este pasaje, Lucas 22, 39, donde nuestro Señor Jesús, hermanos, expuso el cómo debemos nosotros hacernos sumisos a este nuevo amo que ahora tenemos, a este Rey de Reyes, hermanos, al cual decimos servir. Vamos a ver cómo Él fue obediente. Versículo 39 dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, fíjense, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos?
fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, vuelvo a repetirles. El autor de Hebreos dice que nuestro Señor Jesús aprendió la obediencia, y esto lo hizo en aquel monte de los olivos, también llamado Getsemaní. Así que, mis hermanos, creo que me presten la mayor atención posible. Hermanos, este es uno de los momentos más decisivos para Jesús y para la humanidad. Tiempo atrás, hermanos, en el pasado, ¿qué creen que había pasado? Que había un hombre llamado Adán, y en un mismo jardín decidió desobedecer a Dios. Decidió no hacer la voluntad del Padre. Y esto trajo muerte a toda la humanidad. Hermanos, en esta noche de la cual estamos leyendo, porque era ya oscuro, en esta noche, hermanos, en un jardín, de la misma manera, un hombre perfecto llamado Jesús de Nazaret iba a obedecer y rendir su voluntad a Dios para traer vida a toda la humanidad. Amén. Dos cosas, dos escenarios tan distintos, hermanos. Decimos que Jesús, hermanos, trajo salvación gracias a esa batalla que fue en el madero, ¿recuerdan? Hermanos, es cierto, es completamente verídico esto, pero hermanos, esta victoria de nuestro Señor Jesús, que fue en la cruz, donde cargó con el peso de todos nuestros pecados, hermanos, esto fue también en parte el resultado de un conflicto interno que nuestro Señor Jesús había vencido unas horas antes en Getsemaní. Un conflicto interno, hermanos. Llamémosle el conflicto de Getsemaní. Hermanos, Getsemaní, cuando nosotros lo traducimos, vamos al idioma original en que fue escrito. Getsemaní, anótenle por ahí los que anotan, significa lugar del prensado de aceite. Es del idioma arameo. Hermanos, Getsemaní era un lugar donde Jesús acostumbraba a tener la comunión con el Padre. Continuamente él iba y oraba al Padre y tenía su relación con él. Pero hermanos, en esta noche, Getsemaní era un lugar no de comunión, sino era un lugar de decisión. Él tenía que tomar ya una decisión, cumplir el plan y la voluntad del Padre. Vuelvo a repetir, Getsemaní significa el lugar del prensado de aceite, hermanos. Dios estaba en este momento que estamos viendo en esta lectura, estaba llevando a su Hijo a una presión. ¿Ya agarraron sentido con el significado? Estaba llevando a su Hijo a una presión tan severa, tan grande y tan intensa, hermanos, que él empezó a sudar sangre. Sí, hermanos, esto es una realidad, no crean que es cosa de ficción. Hay un efecto en el cuerpo humano que se le llama hematoidrosis. Hematoidrosis, hermanos, es una presión, lo sufren algunas personas. Es una presión tan grande, tan severa en el cuerpo, hermanos, que el mismo cuerpo no puede soportar. Es una presión y un estrés emocional al máximo, hermano, que sobrepasa el límite al cual nosotros estamos acostumbrados. El corazón, hermanos, investigando, el corazón se acelera, empieza a bombear de una manera tan drástica. La tensión en nuestra sangre empieza también a aumentar, que los pequeños capilares sanguíneos que tenemos en nuestra piel, esos que cuando te tallas sale tantita sangre, no cuando te cortas, cuando te tallas, esos capilares sanguíneos explotan, hermanos, de tanta presión que está ocasionando el corazón en la sangre, que llegan, hermanos, a literalmente circular a través de tus poros de tu piel. Literalmente, hermano, sudas sangre. Hematoidrosis. ¿Te imaginas esta presión, hermano? Esta angustia y esta agonía por la cual estaba pasando nuestro Señor Jesús. Ese aceite estaba siendo prensado para ser usado para su propósito, hermano.
El aceite, hermanos, representaba dos cosas en el Antiguo Testamento. El aceite, hermanos, era usado en el tabernáculo y se usaba para el candelabro. Se depositaba cierta porción y este aceite venía, hermanos, de lo mejor que podían ustedes cosechar de los huertos. Y lo que representaba este aceite puesto en el candelabro que alumbraba el tabernáculo, hermanos, representaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. El aceite. El mismo aceite, hermanos, representaba también una separación y una consagración a Dios, y lo hacían para los sacerdotes y para los reyes. Cuando fueron, hermanos, y tomaron a Saúl, y cuando fueron, tomaron también a David, hermanos, lo ungieron. Y eso significa, hermanos, separado, consagrado para Dios. El aceite, hermanos, pasaba por un proceso de prensado. Las bayas de los olivos eran mezcladas y eran metidas en unos sacos tan grandes donde una prensa, llamémosle hoy en día una prensa hidráulica, metía tanta presión a esas bayas, hermanos, que salía ese aceite refinado con otras especias. Hermanos, lo que estaba pasando en Getsemaní era esa presión. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba siendo prensado para que ese aceite, hermanos, tan puro, tan perfecto, pudiera llegar a la presencia del Padre como olor fragante. Y para que ese sacrificio que estaba por venir más adelante, unas horas adelante, hermanos, pudiera llegar a la presencia del Señor. Hermanos, todo esto cobraba sentido en aquel momento. Muchos argumentan que tal vez nuestro Señor Jesús estaba pasando esa agonía y ese sufrimiento, que estaba sudando sangre, y muchos dicen que estaba pensando en los clavos, que estaba pensando en la daga que lo iba a atravesar, que estaba pensando en los latigazos, que estaba pensando en las burlas, hermanos. Pero yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué acaso los discípulos cuando cuando eran martirizados, no iban cantando alabanzas? Hay libros donde podemos ver históricos que la iglesia primitiva, en la persecución, las personas iban cantando y danzando y se encontraban tan gozosas en la hoguera. Iban a ser decapitados y cantaban alabanzas a nuestro Dios. Yo quiero preguntarte, ¿a poco nuestro Señor Jesús era más temeroso, que estaba él sudando sangre de tanta presión? ¿Sabes qué es lo que estaba pasando, amado hermano? El Padre le estaba ofreciendo a oler y beber de la copa. Es lo que acabamos de leer. Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Recuerdan? Hermanos, ¿qué significa la copa? La copa, hermanos, en la Biblia representa la ira absoluta y total de nuestro Dios. Esa copa, hermanos, está reservada para los malos el día del juicio, en aquel día del Apocalipsis. Representa, hermanos, toda la furia contra el pecado y contra la rebeldía. Eso es la copa, hermanos. Esa noche el Padre lo que estaba haciendo es dándole a beber a su Hijo de esa copa. Fíjense, yo encontré un comentarista que lo expresaba de la siguiente manera, y otros teólogos también lo decían, que lo que estaba haciendo el Padre era poniéndole enfrente a oler de su copa que estaba a punto de vivir. La ira total, absoluta de Dios sobre la vida de nuestro Señor Jesús, hermanos. Esa ira nos correspondía a nosotros. Nosotros teníamos que estar en esa cruz. Hermanos, no solamente recibió la ira completa del Padre, también recibió el abandono completamente de Dios. Sí, hermano, era tanto el peso del pecado que estaba pasando que nuestro Padre, hermanos, lo abandonó. ¿Recuerdan la expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufrió, hermano, el abandono completo de Dios. Aun cuando nosotros nos llegamos a desviar en esta tierra y nos llegamos a ir al mundo, hermanos, créeme
que la misericordia y el amor de Dios te está acompañando. No has experimentado, hermanos, y yo creo que nadie sobre la faz de la tierra ha experimentado el abandono de como nuestro Señor Jesús lo hizo, como Él lo experimentó. El Padre, hermanos, le estaba dando a oler de la copa a su Hijo. Hermanos, Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Tal vez le estaba expresando: no hay otra manera, no es posible omitir esta copa por causa de los hombres. ¿Y saben qué le dijo el Padre? No, te fortaleceré. Y es así como le envió un ángel. ¿Recuerdan la lectura? Entonces, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesús en ese momento fue un momento decisivo, no solamente para su vida, sino fue un momento decisivo para todos los que estamos aquí y todos los que han creído a lo largo de 2000 años y todos los que están próximos a creer, hermanos. No se haga mi voluntad, dijo Jesús, hágase la tuya. Jesús decidió rendir su voluntad a la del Padre. Yo hace rato les dije, tenemos un gran desafío, un gran reto, es doblegar nuestro corazón rebelde a la voluntad de Dios. Decimos escucharlo, decimos oírlo, lo tenemos en la Biblia, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tomado esa decisión de doblegar nuestro corazón? Hermano, Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Hermanos, ¿cuál es la clave de la relación tan íntima que tenía Jesús con el Padre hacia esa obediencia, hermanos? Muchos de nosotros, hermanos, tienen hijos. Yo les pregunto, ¿ustedes quisieran que su hijo siempre les diga no y no y no a lo que ustedes les dicen? ¿Cómo se sentirían ustedes como padres? ¿Verdad que defraudados? ¿Verdad que causa ira, causa enojo? Hermanos, yo fui hijo y hace rato que estaban aquí los niños, créanme que yo era el más rebelde entre ellos. No, hombre, yo era el terror, hermanos, de las maestras de escuela infantil. Huían, de verdad, veían nadar con ese híjoles. Hermanos, lo mismo el Padre. Pero su misericordia y su amor al mandar a su Hijo, hermanos, ha hecho que nosotros podamos entrar al reino de los cielos ahora, por creer en Él. Amado hermano, quiero terminar con una parábola. Mateo 21, por favor. Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Dice así la palabra de Dios. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Cuántos no han hecho esto con sus hijos? ¿Cuántos no le dicen: hijo, ve a lavar los trastes? Hijo, ve a sacar la basura. Bueno, versículo 29. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, ¿qué, hermanos? Arrepentido fue. 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Estamos hablando sobre la voluntad de Dios, que esta es escuchar su voz. Hermanos, hay hoy en día quienes viven en la casa del Padre y ya son hijos. ¿Cuántos son hijos que ya viven en su casa? Hermanos, ya son hijos, gozan de los beneficios que pueden tener al estar en la casa del Padre, gozan de las bendiciones, son participantes de la gracia y de todo lo que hay en la casa de Dios. Tal vez Dios ya contestó tu oración y qué bueno, hermano, yo de verdad me gozo contigo. Tal vez Dios ya te sanó de tu dolencia, tal vez experimentabas sufrimiento de una parte de tu cuerpo y ya Dios te sanó, me gozo contigo. Tal vez Dios te dio empleo, varón. Tal vez venías necesitado hace unos domingos y dijiste: porque Dios atendió mi oración, porque me dio un trabajo. Tal vez llega sin falta el pan de cada día a tu hogar. Y dices: hoy tengo unos frijolitos, ay, qué ricos, con una tostadita, un totopo, qué rico, y esto es suficiente.
Tal vez, hermanos, haya crecido tu negocio o tu empresa y dices, gracias Dios, porque estás en la casa del Padre, porque estás en la casa de nuestro Señor. Tal vez te haya dado una esposa. Tal vez el día de hoy dices, gracias porque me permite respirar. Pero hermano, quiero que entiendas una cosa. Hay una diferencia muy grande en ser bendecido por Dios y ser aprobado por Dios. Es una parábola, hermanos, donde expresa que un hijo hizo la voluntad del Padre y el otro no la hizo. Ambos son hijos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Los dos vivían en la casa del Padre, los dos gozaban de las bendiciones del Padre. Hermanos, pero no es lo mismo ser bendecido por Dios. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? A ser aprobado por Dios. No es lo mismo, hermanos. Y hace rato recibimos palabra de Dios. Qué bueno que la iglesia va creciendo. Qué bueno que están siguiendo y buscando de Él. Pero hay muchos entre nosotros que están fríos, que están con un paso en el mundo y otro acá, que están tibios, que no se han querido apartar del mundo, que no han querido consagrar su vida en obediencia. Hermanos, ciertamente es mayor la aprobación de Dios, porque la bendición, hermanos, de Dios es por gracia, y la aprobación, hermanos, que Dios da hacia nuestra vida, hermanos, es una recompensa por tu obediencia. Fíjate, el hijo desobediente, hermanos, tal vez comía, claro que sí comía de la casa, pero es una cosa muy distinta, hermanos, a aquellos que son aprobados por el Padre porque han obedecido y han seguido cada instrucción que Él ha dado. Hermano, es hermoso ver cómo se convierte un hijo en el amigo de su padre. Qué hermoso es, hermanos, ver esto. De verdad, yo he visto familias en donde, les decía hace rato, el contexto es tan diferente porque el papá viene del trabajo y no le hace caso a los niños, pero es muy distinto cuando el hijo se convierte en amigo del padre. Y ese amigo, hermanos, obedece a su padre y agrada al padre, hermanos. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, hermanos. A nadie le gusta obedecer. Yo fui hijo, hermanos, de verdad. A mí me costó tanto la obediencia. Y es algo que no estamos nosotros capacitados, ni tampoco estamos nosotros, hermanos, con ese deseo de querer obedecer y de querer hacer la voluntad de Dios, porque nuestra condición, hermanos, nuestro contexto con el cual venimos, hermanos, estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. ¿Recuerdan lo que les dije hace rato? Buscamos lo nuestro. Yo soy el Señor, yo soy el todo. No hay a quien obedecer, pero cuando llegamos a Cristo, es otra cosa, hermanos. Muchos están, a pesar de que leen la palabra de Dios, y se han encontrado con partes en la Biblia donde tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Pero dicen, es que yo no siento perdonar, es que yo no siento ser generoso, es que yo no siento compasión, es que yo no siento amar a mi enemigo. Hermanos, hay muchos que nos han ofendido. Pero la Biblia es muy clara. Amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos ofenden, hermanos. Pero, ¿saben cuál es la situación aquí? Que la obediencia, hermanos, no se siente. La obediencia, hermanos, se decide, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Él estaba pasando por aflicción. Hermanos, a nosotros no se nos da el perdonar así de la nada. Necesitamos que Cristo esté en nuestra vida y sea nuestro Señor para nosotros perdonar. Pero lo lamentable es de que muchas veces no lo queremos hacer. Y dicen, yo no siento perdonar. Perdónalo, hermana, perdónalo. Ya pasaron 3 años, ya pasaron 4 años. Perdónalo, perdónala. No, es que no lo siento. Hermanos, no se trata de sentir, porque si buscas eso, créeme que nunca va a llegar. Se trata de decidir. La voz de Dios, hermanos, es clara, es precisa, hermanos, y cuando la escuchas, hermanos, tú tienes que decidir si atiendes y obedeces la voz de Dios o haces tu propia voluntad. Hermano, no se trata entonces de lo que tú sientas. No se trata, hermanos, de si me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero, hermanos. Se trata de que doblegues tu corazón a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes
lo que le pasó a Saúl. Saúl era un hombre de guerra, fue el rey de Israel. Y una ocasión, hermanos, el profeta Samuel fue enviado para reprender a Saúl. Saúl fue enviado por Dios a destruir a un pueblo y a todo lo que tenía, su ganado, sus reyes, su todo, hermanos. Y Saúl como rey dijo, no, es mejor, vamos a guardarnos todas las vaquitas buenas, del ganado, las riquezas, el oro, y vamos a salvaguardar la vida del rey de aquella cultura. Hermanos, no lo hizo Saúl. Y entonces Samuel, el profeta, fue enviado a reprenderlo, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, fue un acto de desobediencia. Jehová fue claro y dijo, vas a acabar con estos y con estos y con aquello y con todo. Y Saúl no lo hizo. Fue reprendido, hermanos. Y a él le costó el reino. ¿Qué te va a costar a ti, hermano, para que aprendas la obediencia de Dios? La voluntad, hermanos, del Padre es clara. La voz de Dios, hermanos, cuando Él habla es precisa. Él deja instrucciones tan claras en nuestra vida. Si me apoya el grupo de alabanza, por favor. Hermanos, muchos toman una decisión porque sienten en su corazón que es correcto, hermanos, pero fíjate, muchas veces esa decisión que tomas es incorrecta, porque tú debes de filtrar todo por la palabra de Dios. Hermano, el corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas, hermano, pero tú tienes que obedecer al Padre, no solamente a tu corazón, no solamente lo que tú creas correcto y lo que tú quieres hacer, hermanos. La Biblia está bien clara en lo que debes de hacer. Y por ejemplo lo del perdón, es algo que nos cuesta mucho de nosotros. Es clara, es precisa. Lo que yo siento es contrario, pero lo que el Padre anuncia y da a conocer a sus hijos es, hermanos, completamente diferente. Quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos han llamado a Jesús como su Señor? ¿Cuántos hasta el día de hoy pueden decir, Él es el amo de mi vida? Hermano, de verdad espero y sepas lo que estás diciendo. Si nosotros traducimos la palabra Señor al griego, significa amo, dueño con suprema autoridad. Hermanos, para que Jesús sea tu Salvador, hermanos, tú debes de entregarle tus pecados. Debes de entregar completamente tus sueños, tus deseos, por lo que más anhelas y por lo que más quieres, hermano. No debes de quedarte ni dejar ninguna reserva para tu vida. Hoy estás en un nuevo reino. Ya no reinan tus sueños. Ya no reinan tus planes. Ya no reinan, hermanos, aquellos deseos intensos que tenías, llamados concupiscencias. Ahora, hermanos, debe de reinar la voz de Dios, que es hablada, que es traducida, que está expresada como su voluntad, y la tienes en tus manos, la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, te vuelvo a repetir, a Saúl le costó el reino. Jesús pasó por un momento crítico antes de llegar a la cruz, pero Él aprendió obediencia y lo hizo hasta la muerte, hermanos. Fue obediente en todo. No se halló en Él desobediencia. Hermanos, al hijo desobediente de la parábola que leímos, no fue aprobado por el Padre. Ciertamente recibió bendiciones. Hoy muchos reciben bendiciones, reciben sanación, reciben economía de parte de Dios, reciben el consuelo, reciben cualquier tipo de bendición de parte de Dios. Pero es muy diferente a que seas aprobado. Hermano, la voz de Dios, de verdad, hoy está en tus manos. Hoy, hermano, puedes tú degustar, deleitarte con la palabra de Dios, con la voz de Dios. Y aunque muchos digan, ¿cómo? ¿A poco Dios te habla? Hermanos, es una realidad. La tenemos plasmada. Recibirás, hermanos, rendirás tu voluntad a la voluntad de Dios. Hermano, te invito a que te pongas de pie y dile a nuestro Dios:
Dile a nuestro Dios, hermanos, hágase tu voluntad, así como en el cielo se hace, también en mi vida. Ora a Dios, hermano, así como estás. Y espero esta palabra ha llegado a tu vida. Pero es un buen momento que tú analices que si has estado escuchando, has estado siguiendo la voz de Dios, has estado atento a lo que Dios te ha estado hablando. Tal vez Dios ya te habló 2 veces, tal vez 3 veces, hermano. No esperes la cuarta y la quinta. Quién sabe si llegue. A muchos Dios les acortó sus vidas por la desobediencia. A muchos otros, hermanos, no les permitió entrar a aquella promesa que tenía por desobediencia, porque no acataron a la voz de Dios. Hermanos, quiero que pienses cómo está tu vida. Hace rato hablé a los padres, hace rato hablé a los hombres, a las mujeres también. ¿Cómo ha estado tu hogar? ¿Cómo ha estado tu caminar? ¿Te has enfocado en otras cosas? ¿Has descuidado tu hogar? ¿Has descuidado a tu esposa? ¿Has descuidado a tus hijos? Hoy Dios quiere obediencia. Claro ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Él, al estar bajo una presión, bajo un momento crítico, Él decidió obedecer. Él decidió, hermanos, rendir su vida. No dudes, hermano, en pedirle perdón a Dios. No dudes en ponerte a cuentas en esta hora. Es hoy, hermano, no mañana. Rinde a Dios tu voluntad y doblega tu corazón.